Muy buenas tardes, bienvenidos, compañeros, bienvenidos. Serían tan amables los que pueden encender las cámaras, se les agradecería. Muchas gracias. Ya, Mayrita, Bien. damos inicio. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, docentes invitadas, beneficiarios. Vamos a dar inicio a este proyecto de vinculación, nuestra propuesta sobre metodologías activas para la enseñanza. En este caso, vamos a hablar sobre específicamente de la asignatura de historia, pero recuerden que las metodologías las podemos utilizar nosotros en toda área de enseñanza. ¿Cuál es nuestro tema, título de nuestro proyecto de vinculación, de nuestra propuesta? Metodologías activas para la enseñanza de la asignatura de historia, dirigida a los docentes del área de ciencias sociales de la provincia de Pichincha, Cantón Quito y Cayambe en el año 2024-2025. Quien les saluda es integrante del grupo número 6 de la maestría de bachillerato en ciencias sociales. Mis compañeros, licenciado Ernesto Chinchero, la licenciada Vilma Farinango, licenciada Michelle Martínez y licenciada Silvia Sánchez, les da la más cordial bienvenida a esta socialización. Pásale la otra. El objetivo, el anterior. Bueno, parece que no está el objetivo, pero bueno, el objetivo nosotros nos hemos planteado socializar estas metodologías activas justamente de enseñanza, justamente para que nuestras clases sean más creativas, más innovadoras y lograr en los estudiantes un aprendizaje autónomo y que les sirva para, como un aprendizaje significativo para la vida, para la realidad que ellos tienen. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta socialización? Tenemos primero saber qué es una metodología activa, qué son, qué características tienen y cuáles son. Tenemos muchas metodologías activas, pero entre ellas nosotros vamos a darles a conocer tres que nos parecen las más pertinentes para el área de sociales y como les expliqué anteriormente, se puede utilizar muchas más. ¿Cuáles son estas metodologías que voy a detallar a continuación? La metodología de la gamificación, el estudio de caso y la metodología de juego de roles. ¿Qué es una metodología activa de enseñanza? Antes de pasar a esto, queridos compañeros, estimados invitados, sabemos que nosotros tenemos dos tipos de metodologías, las metodologías activas y las metodologías pasivas. Nosotros, nuestro interés es que el docente del área de ciencias sociales y demás disciplinas de enseñanza utilicemos estas metodologías activas para cambiar la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas, como les dije, son varias las que nos dan muchos autores para que nosotros cambiemos la metodología tradicional con la nueva metodología que estamos proponiendo. Es así que la metodología activa de enseñanza son unos procesos interactivos, es decir, ya el docente no va a ser el que está repitiendo al frente todo el contenido o toda la destreza que queremos alcanzar, sino que el estudiante junto con el profesor y sus compañeros van a armar el conocimiento. Pero nosotros hablamos de un modelo socioconstructivista, simplemente decir, haga esta tarea usted solito
y ya listo. No, sino que nosotros tenemos que aplicar de estas metodologías para que el aprendizaje sea efectivo y eficaz. Entonces, ¿qué es una metodología activa? Es un proceso interactivo de enseñanza basado en la comunicación activa y se contextualiza en problemas reales del mundo, donde el estudiante va a desarrollar en unos años. Es decir, que estamos trabajando que los estudiantes sepan conocer su verdad en el presente y en el futuro. Aquí el papel del docente será guiarlos en un aprendizaje, orientarlos atendiendo a sus necesidades en el proceso. Es decir, como ya dije anteriormente, el aprendizaje va a ser interactivo, ¿sí? Entre docente y estudiante. Siguiente. El anterior, Vilma, por favor. ¿Qué características tienen estas metodologías? Mis queridos beneficiarios, invitados docentes, yo creo que de las metodologías que vamos a dar a continuación, ustedes ya lo hemos aplicado. Por ejemplo, el ABP, ¿sí? El aula invertida y la gamificación, creo que son las metodologías que más nosotros hemos aplicado. Pero hay procesos, hay pasos para poder aplicar y poder construirla dentro del aula. ¿Cuáles son estas características? Este estilo de enseñanza tiene que ser muy novedoso, ¿ya? Tiene que transformar por completo estas estrategias, estas metodologías tradicionales, en donde el profesor no son los únicos protagonistas del aula. Los estudiantes son los protagonistas. Van a aprender a base de la experiencia, el descubrimiento, la curiosidad y, ¿por qué no?, de los errores. Los conocimientos adquiridos son aplicables en la vida real y como lo manifesté en otras asignaturas. Fomente el aprendizaje autónomo. Vamos a poner un ejemplo que es la clase invertida, que se trabaja desde casa para poder aplicarlo en el aula. Se encargan de mejorar la comunicación, ya no tendremos estudiantes tímidos, ya no tendremos estudiantes con pánico escénico, que les dé miedo a hablar, que les dé miedo a participar, esto les va a ayudar muchísimo. Buscan que los estudiantes encuentren soluciones efectivas y que apliquen sus conocimientos, que ya no solo se queden en los cuadernos, en los libros, en ciertas actividades y sale de y se olvidó, sino que esto sea un aprendizaje significativo. Y se llevan a cabo métodos de autoevaluación, son capaces ya de autoevaluarse. A continuación vamos a dar rapidito un conocimiento, una indicación del anterior, despuésito. No la anterior. Ahí, tenemos metodologías activas. Tenemos metodologías basadas en aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo. Yo creo que de estas sí hemos aplicado alguna vez en nuestro quehacer educativo. Siguiente. Tenemos estudio de casos, la gamificación, el juego de roles y el aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio es bastante novedoso porque este nos ayuda a detectar una necesidad del entorno del alumno y se le pide que realice un servicio que satisfaga a la comunidad. Parece novedoso, pero esto lo aplicamos en lo que es participación estudiantil. El estudio de caso también tenemos la exploración profunda detallada de alguna situación y lo vamos a aplicar con teorías en contextos reales y desarrollar habilidades para la resolución. El juego de roles también es una metodología muy importante porque esa nos da al docente el beneficio de que el estudiante tome una función y lo puede interpretar de buena manera. Y la gamificación, como ustedes ya conocen, esta vamos a aprovechar lo que son los juegos para hacer las tareas y actividades cotidianas. Estos, mis queridos beneficiarios invitados, es una introducción a lo que vamos a ver con el resto de mis compañeros. A continuación, el detalle de las metodologías activas. Tu micrófono, Ernesto. No se le escucha. Listo. Buenas tardes con todos. Soy el licenciado Ernesto Chincher y voy a exponer acerca sobre la gamificación. La gamificación es una metodología educativa que consiste en aplicar elementos y dinámicas de juego y contextos no lúdicos, como el aula,
en el objetivo de mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes. La gamificación no solo se limita en herramientas digitales, puede implementarse de manera efectiva con recursos físicos y actividades interactivas. Bueno, la gamificación actualmente es uno de los más utilizados porque estamos a la vanguardia del uso de la tecnología y como lo supo explicar en la ficha, habla de que también no solo es juegos a través de líneas o plataformas, sino también juegos de mesa, actividades que permiten la eh, interacción entre el estudiante, el medio y el objeto que se desea aprender. Entonces, las características de la gamificación fomentan el aprendizaje activo, donde los estudiantes participan, valga la redundancia, activamente en el proceso de aprendizaje en el lugar de ser receptores pasivos de la información. Eh, nosotros hemos visto una problemática que a raíz de la pandemia, eh, muchos de nosotros como docentes fuimos obligados a utilizar los medios digitales. Se ha comprobado científicamente que ahora los estudiantes prefieren o tienen mayor concentración solo en 10 minutos de hora clase. Entonces nosotros como tenemos periodos de 40 o 45 minutos, por lo general los estudiantes se aburren, se cansan, no ponen atención. Y en el caso de las ciencias sociales, como lo supo explicar, eh, te ven a la asignatura como aburrida, como que de poco interés. Entonces la gamificación permite eso. Y eso nos da como los beneficios de los juegos de roles. Recompensa, obtener un beneficio merecido. Dice estatus, establecer un nivel jerárquico social valorado. Logro como superación personal y competición por el simple afán de ser mejor. La siguiente, por favor. Listo. Aquí tenemos un collage prácticamente de actividades que se pueden realizar en tanto de forma virtual, como dice, prepara a poner a prueba la percepción visual con este divertido desafío. A través de la gamificación y la diversidad de plataformas o aplicativos, permiten tanto al docente como al estudiante alcanzar la mayor libertad para implementar el sistema de juego no lúdico. Se aprende mejor en la puesta en práctica, se aprende de mejor manera manipulando, estando en contacto con las interrogantes que tienen los estudiantes. Nosotros como docentes a veces cometemos un error grave de que los estudiantes o los chicos dicen, le da miedo a preguntar. Y sí, porque tienen la miedo a la represalia, decir, no, estás equivocado, no, no es así. Sino más bien hay que motivar al estudiante a que todo en esta vida, así sea eh, lo mínimo, lo significante que para nosotros consideramos, puede ser válido. Es decir, nosotros debemos dar alas a los estudiantes para eh, que puedan desarrollar su curiosidad. Y la gamificación permite eso. No sé si a ustedes le ha pasado, y yo lo voy a hacer a título personal. eh, la gamificación está utilizado en lo que es en la museografía en algunos museos. Por ejemplo, el Museo Interactivo de Ciencia en la ciudad de Quito tiene actividades físicas, actividades de interacción entre el objeto y el aprendizaje y el sujeto. Entonces, hacen de que hace más atractivo la recepción de información. Por ejemplo, en el Museo de Geográfico Militar, hay una sección donde hay un rompecabezas gigante. Entonces, nosotros como docentes de estudios sociales a veces les decimos, ¿dónde queda ubicada la provincia de Pichincha? No saben, no saben dónde está ubicado. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer un mapa
puede ser de forma virtual o hacer un rompecabezas. Eso consiste en la gamificación, utilizar una variedad de elementos que despierten la curiosidad, ser actividades tanto de como de especie de distractores. Por ejemplo, en el caso, creo que todos hemos jugado alguna vez el pavo en la mano, donde nos pide nombre, color, país. Eh, puede parecer banal ese juego, puede parecer banal ese juego, pero también demuestra un nivel de cultura general. Por ejemplo, país con P, Papúa o Nueva Guinea. Muchos desconocen de ese país. Entonces, eso se va realizando con la gamificación. En lo personal, yo sí lo he hecho con más que en elementos digitales, lo he hecho con elementos físicos, la gamificación. Por ejemplo, la elaboración de maquetas de las pirámides de Egipto. Eh, yo daba clases en la jornada nocturna a estudiantes, eh, llamémoslo adultos, y les pareció muy interesante que elaboramos elaboramos un astrolabio con materiales caseros. Y ahí viene también la interdisciplinaridad. Se calculaba distancia, la relación con los astros. Entonces, eso también es parte de la gamificación. Siguiente, por favor. Listo, la planificación insiste en identificar los objetivos educativos, diseñar la experiencia de juego, crear una narrativa. Eso es lo que tiene que realizar el profesor. Diseñar retos, misiones y actividades, utilizar plataformas digitales de gamificación, introducir la gamificación en el aula y explicar las reglas y objetivos de los estudiantes. Eh, las gincanas es un tipo de gamificación, es decir, yo creo o diseño retos para obtener una recompensa o un premio. Entonces, la gamificación permite que el estudiante descubra el conocimiento, sea gestor de la formación que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo? Esta estrategia de aprendizaje se basa en la aplicación de juegos al ámbito educativo, profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar algunas habilidades o bien reconocer acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Entonces, la implementación, eh, para que la clase no sea monótona, no sea rutinaria, es recomendable utilizar la gamificación. eh, si se dispone de objetos físicos, adelante. O lo que está más en la vanguardia sería también eh, mantener o disponer de dispositivos tecnológicos. Listo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se implementa la gamificación. En el caso de las ciencias sociales, se puede aplicar en todas las áreas la gamificación. Dice, describir el legado de los incas de las producciones intelectuales en los campos de la matemática, medicina y la arquitectura, mediante la aplicación de actividades interactivas, lúdicas, que comprendan un impacto e influencia en la sociedad contemporánea. Entonces ahí tenemos el problema para poder eh, para que los estudiantes asimilen ese conocimiento. Vamos a introducir las actividades. Entonces, la gamificación, el primer paso es la introducción. Una actividad, rompehielos, una trivia inc. Es decir, se puede a través de videos hacer una especie de mini cuestionario para ver qué han aprendido de ese video. O lo que es siempre es la fase de inicio en cualquier momento de hora clase. A título personal, yo siempre les digo a mis estudiantes que vimos la clase anterior. Entonces los estudiantes van a responder, vimos acerca de los incas, su organización social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué entendieron de eso?
Entonces, muchos me van a responder solo lo que se les dio, o sea, lo textual. Y en el caso de historia y de todas las asignaturas, lo que vale es el contexto del por qué se genera esas interrogantes. Entonces, surgen preguntas, datos de cultura general sobre los incas, en este caso, personajes históricos y todo lo que primero se utiliza el video. Si no hubiéramos tenido video, eso puede aplicar a través de lecturas, a través de narraciones orales, que permiten decir, vamos a hablar de los incas, ¿qué les pareció acerca del origen mítico de los incas? ¿Consideran que es verdad? ¿Consideran que es falso? Entonces, eso les va permitiendo al estudiante desarrollar pensamiento crítico. Siguiente, por favor. Ya. El desarrollo de la actividad, dice, se formarán equipos de trabajo. Esto es lo bueno de la gamificación. Siempre se va a trabajar con equipos de trabajo. Puede ser con las técnicas del DUA, porque también hay que sea la educación inclusiva para los estudiantes con necesidades educativas específicas. Entonces, hace la interacción social entre individuo y conocimiento. ¿Ya? Dice, se formarán equipos de trabajo en estaciones de aprendizaje gamificadas. Cada grupo desarrollará una temática del legado Inca: matemática, medicina, arquitectura. Los estudiantes rotarán por las estaciones en intervalos de 15 minutos trabajando en equipos. La primera estación, en matemáticas, se hace un puzzle o rompecabezas de Yupana. Los estudiantes resolverán problemas matemáticos utilizando yupanas, que son las antiguas calculadoras. Puede ser hechas con material reciclado o a través de plataformas digitales. En la imagen podemos observar un juego de sumas y restas utilizando una plataforma digital. Y en la parte de abajo vemos cómo los estudiantes, a través de granos, están realizando las sumas en la Yupana. Entonces, eso va a permitir al estudiante tener este contacto vivo con la información que eso uno requiere. Siguiente, por favor. La estación 2 habla de el botiquín Inca. Se creará un botiquín de papel donde describirán cada una de las plantas y el uso medicinal. También puede ser digital a través de un Padlet o de forma física, como lo podemos observar en la imagen. La estación 3 dice arquitectura, construyendo Machu Picchu, utilizando bloques de construcción o los legos, materiales reciclables, como podemos observar en la fotografía anterior de las pirámides de Egipto, o, o con materiales propios del medio. Puede ser una mazorca de maíz. Ahí le voy detallando cómo se va encajando cada una de las piedras. Ese modelo lo utilizaron para plasmar en las construcciones incas. Entonces, así se va haciendo la interrelación. O en el caso de ciencias naturales, como el botiquín inca, pueden realizar un aporte valioso. Es decir, esta planta es utilizado para tal dodencia. Entonces, el- ahí entra la conexión con la historia. ¿Por qué utilizaban los incas esa planta? Ellos tenían conocimiento eh, acerca de los beneficios de aquella planta. Entonces, en las ciencias naturales ya le van eh, relacionando con todo su materia. Entonces, así va realizando. Y para presentarse, le darán una exposición de cada estación. Como cierre, habrá un juego de revisión que será un Quest o utilizado por la plataforma Quizzes, o también puede ser Kahoot. Estas plataformas digitales son válidas porque nos permiten evaluar en tiempo real, llamémosle así, a los estudiantes y determinar el nivel de desarrollo de las destrezas que uno comprende. También se tiene el plan de refuerzo, que también será
válido aquello para los estudiantes que no lograron alcanzar a desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. Entonces, esto se tiene como actividad de cierre. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. No, siguiente, está anterior. Eso. Reflexión y evaluación. Evaluación, tenemos la técnica y el instrumento. La técnica, acumulación de puntos en calidad de precisión en las respuestas en las actividades y en el juego de revisión. Asignación de insignias. Entre más insignias tenga, tendrán un nivel jerárquico superior. Es lo que decía en logro, jerarquía y superación personal. Entonces, durante las clases virtuales, yo lo he aplicado el Quizzes a los estudiantes y los estudiantes compiten, dicen, no, profe, yo quiero ser número uno, así que voy a volver a hacer la prueba y lo hacen. Y de hecho se mejoran los resultados de aprendizaje y de hecho los estudiantes aprenden más de los juegos, de las actividades interactivas, antes que la clase monótona o repetitiva, que solo sea un monólogo del profesor, sino los estudiantes quieren ser partícipes de su propio conocimiento. Los instrumentos serán una rúbrica de evaluación y también se utilizará plataformas digitales. En la actualidad tenemos un sinfín, infinidad de plataformas de juegos que nos permitirán alcanzar este nivel y este proceso en la gamificación. ¿Qué nos lleva como reflexión? La gamificación en el aula puede transformar la experiencia de aprendizaje al hacerla más atractiva y motivadora. Al aplicar esta estrategia es esencial definir claramente los objetivos educativos, diseñar una experiencia de juego efectiva, seleccionar herramientas adecuadas y evaluar continuamente el impacto y el aprendizaje de los estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. A la continuación, mi compañera. Meirita. Listo. Bueno, en este momento vamos a hacer el primer corte porque hay una segunda parte para las demás, las que nos falta de las metodologías activas. A nuestros beneficiarios invitados, por favor, en 5 minutos para que nos unamos con el mismo link. Se agradece su asistencia y también su paciencia y comprensión. Muchas gracias y en 5 minutos retomamos, por favor. Gracias.